tarde, son las 2:20 de este 11 de agosto. Arrancamos Atlántico Noticias y lo hacemos con la mirada puesta en los grandes incendios forestales que afectan a zonas de Estados Unidos, Rusia y Grecia. Después de 10 días de fuego en Grecia, la mayoría aún no están bajo control. En Estados Unidos, alrededor de 920.000 hectáreas de bosque se han quemado y más de 65 personas han fallecido en los incendios que arrasan el norte de Argelia. España entra en riesgo extremo de incendios desde hoy, con la llegada de la ola de calor más intensa y duradera de este verano. Temperaturas cercanas a los 40 grados que podrían superar los 45 el fin de semana. En África, las labores de extinción son bastante complicadas, Itziar Pérez, por la sequía y las altas temperaturas propias del continente. Sí, en el programa estaremos muy pendientes de cómo avanza el fuego en Argelia. Como bien dices, ha aumentado el número de víctimas mortales de 40 a 65. También muy atentos a Grecia, donde las llamas vuelven a amenazar las ruinas de Atenas, y en Turquía, después de las precipitaciones que ayudaron a reducir a solo un foco activo de incendio, vuelve una nueva ola de calor. Y noticia de última hora, la Agencia del Medicamento Española ha aprobado el ensayo clínico de una de las vacunas que se está desarrollando en nuestro país. Miguel Vega. Sí, se trata de la fórmula desarrollada por la farmacéutica española Ypra. En las próximas semanas se comenzará a reclutar a los voluntarios que tendrán que tener de entre 18 a 39 años y se empezarán los ensayos clínicos en diferentes hospitales españoles. Se le administrará 2 dosis con 21 días de diferencia y el Ministerio de Sanidad asegura que el objetivo de esta primera fase es conocer la efectividad y sobre todo la seguridad de esta vacuna contra la COVID-19 en humanos. Mientras tanto, Alemania pide a la mitad de la población que falta por vacunarse que acuda a ello. Angela Merkel ha sido contundente y anuncia que eliminará las pruebas gratuitas de detección de coronavirus a partir de octubre. El objetivo, motivar a los ciudadanos a vacunarse, puesto que la campaña nacional se está ralentizando. Se esperan protestas por colectivos antivacunas y conspiracionistas. Y hablaremos hoy en Atlántico Noticias de la dimisión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha renunciado al cargo por sus escándalos sexuales. La vicegobernadora Kathy Hochul asumirá su puesto y se convertirá en la primera mujer en ejercer el cargo de gobernador de Nueva York. Pero también veremos cómo la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán han provocado la escalada de la violencia en el país. Los talibanes tienen ya el control de 9 ciudades en menos de una semana, es decir, el 65% del país. La Unión Europea teme que se genere una nueva crisis humanitaria, mientras Joe Biden afirma que no se arrepiente de la retirada de las tropas estadounidenses. Arrancamos Atlántico Noticias con una última hora. La Agencia del Medicamento Española ha autorizado los ensayos clínicos en humanos de la primera vacuna contra la COVID-19 desarrollada en nuestro país. Miguel. Sí, se trata de una fórmula desarrollada por una farmacéutica española Ypra. En las próximas semanas comenzará el proceso de reclutamiento de los voluntarios que tendrán que tener de entre 18 a 39 años. Se realizarán estos ensayos clínicos en diferentes hospitales de nuestro país y se administrarán 2 dosis con 21 días de diferencias. Por cierto, esta fórmula desarrollada por la farmacéutica española tiene la misma tecnología de 2 vacunas que está analizando y estudiando la Agencia del Medicamento Europeo y que podría aprobar en los próximos meses. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha valorado estas noticias desde Lanzarote. Una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, quiero también deciros que nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país. Esta noticia, Miguel, podría suponer un impulso a la campaña de vacunación no solo en España. La Organización Mundial de la Salud sigue reclamando un reparto más equitativo de las vacunas para acabar con la pandemia.
Sí, porque por el momento estamos muy lejos de ese 70% de la población inmunizada a final de 2021. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud, un 30% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, es decir, unos 2.350 millones de personas. Pero, según esta organización internacional, hasta el momento se han administrado más de 4.000 millones de vacunas. Suponen unos 30 millones al día. Por continente, la Unión Europea es el continente que está más avanzado. Un 61% de la población del viejo continente ya ha recibido al menos una dosis, una cifra muy lejana de la que se vive en África. Tan solo el 5% de la población en el continente ha recibido al menos una dosis. Y China hará todo lo posible para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a la pandemia. Son palabras del presidente chino en la primera reunión del Foro Internacional sobre Cooperación en Vacunas COVID-19. De esta forma, el país asiático se compromete a enviar 770 millones de dosis a 100 países y organizaciones con el fin de que las vacunas sean un bien público mundial. Además, ofrecerá 110 millones de dólares al mecanismo COVAX. La mitad de los ciudadanos de territorios con ingresos altos han sido vacunados, mientras que en países con ingresos bajos esta cifra es de tan solo el 1,36%. Y avanza la pandemia en Corea del Sur. En las últimas horas, las autoridades sanitarias han comunicado más de 2.200 nuevos casos, un récord desde que comenzara la pandemia. Las cifras se disparan a pesar de haber implementado duras medidas de distanciamiento durante más de un mes. Los contagiadores silenciosos y el aumento de los viajes durante el verano podrían estar detrás de este aumento, según el gobierno. Y nueva comparecencia de la canciller alemana Angela Merkel para anunciar que a partir del próximo 23 de agosto será necesario presentar un test negativo para acceder a interiores de salas de conciertos, teatros, restaurantes o incluso peluquerías si no se está inmunizado. Con esta medida, el gobierno germano quiere presionar a la población que aún no se ha vacunado. Otra de las medidas que entrará en vigor en octubre es que se pondrá fin a la gratuidad de las pruebas de coronavirus. Las autoridades están preocupadas porque el ritmo de la vacunación ha descendido y la cuarta ola se acelera en el país. La capital colombiana, Bogotá, está en alerta máxima por la posible expansión de la variante Delta. La población de Bogotá, que no está vacunada, es el nuevo blanco del virus. Por ello se pide ampliar la inmunidad colectiva al 90% y proteger a los mayores de 18 años. Que aún la variante Delta no es predominante en la ciudad. Hoy, 1 de cada 10 casos de COVID son a causa de Delta. La situación tenderá a complicarse, porque antes de terminar septiembre, 6 de cada 10 casos positivos serían a causa de ese linaje. Tenemos mes y medio de plazo antes de que tengamos una predominancia de Delta y entonces tengamos otra vez una subida en los casos positivos. De eso depende de que la subida sea solamente de casos positivos, alcaldesa, pero asintomáticos, y no que tengamos otra vez subida de casos en UCI o de mortalidad. Producto de este complejo panorama es que la alcaldesa Claudia López le solicitó al Ministerio de Salud abrir la vacunación sin barreras para la población mayor de 18 años y adicionalmente elevar la meta de inmunidad de rebaño. Eso implica que el gobierno nacional tiene que comprar vacunas adicionales para asegurar que ya no el 70%, sino el 90% de la población de Bogotá y de Colombia quede vacunada este mismo año. La mandataria nuevamente le solicitó al gobierno nacional evalúe la compra de vacunas por parte de las alcaldías para apoyar la meta de vacunación. Y regresamos a España porque el país avanza en su programa de vacunación entre los más jóvenes. Es el sector de la población más afectado por esta quinta ola. El objetivo es frenar la propagación del virus antes del comienzo del curso escolar. En Andalucía ya ha comenzado la vacunación a los escolares de entre 12 y 14 años. En estos primeros días de campaña, en esta comunidad se han notado menos ausencias de citas que en edades más avanzadas, unas 15 sobre 300 diarias. Es un acto también solidario para todos, para ellos y para el resto. Dudas ninguna, nunca. Considero que hay que ponerlas, todas. Al igual que cuando pequeñitos, pues todas las vacunas son pocas, hay que ponérselas sin duda alguna.
Y de vuelta a las islas, en Fuerteventura se ha registrado este martes 35 nuevos contagios, 23 casos más. En estos momentos la isla tiene 224 casos activos y la mayoría se encuentra en aislamiento domiciliario. Según los últimos datos por parte de la Consejería de Sanidad, hay 7 pacientes con COVID que permanecen ingresados en el Hospital General Virgen de la Peña. 3 de ellos ingresados están en la unidad de cuidados intensivos. La isla ocupa la tercera posición con más presión hospitalaria. Pues vamos a conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo en ese centro hospitalario en Fuerteventura. Saludamos ya a Guadalupe Alemán, directora médica del Hospital General de Fuerteventura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La presión hospitalaria los posiciona detrás de Gran Canaria y Tenerife. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Sí, a día de hoy, en estos momentos ha mejorado un poquito porque hemos dado una alta epidemiológica en un paciente que estaba hospitalizado, pero sí que es cierto que la presión a nivel de la UCI es la tercera más alta a nivel de la comunidad y actualmente pues seguimos con esos 3 pacientes ingresados positivos. El 66% de los canarios ya está vacunado, son las cifras que nos traslada Sanidad, y la mejor herramienta pues es esa, ¿no? Vacunarse, y ahí en Fuerteventura están lanzando esos mensajes para que la población acuda a sus citas. Exactamente, tenemos varias vías precisamente para que la población se vacune. Una es a través de las citas concertadas, luego hemos lanzado una campaña a través con una furgoneta que está yendo sobre todo en el municipio norte de la isla, el municipio de La Oliva, para captar pacientes o usuarios que no han decidido no vacunarse y tienen algún tipo de duda y precisamente pues valoren vacunarse en ese momento. Esta campaña la hemos llamado la vacuneta y bueno, también a nivel de lo que son las asistencias clínicas, ¿no? A nivel de consulta, también hemos dispuesto la vacunación instantánea, es decir, que si algún paciente o algún usuario acude a las consultas, tanto en el hospital como en los centros de salud, y desea vacunarse en ese momento, pues también se pueden vacunar en ese momento. El 87% de los pacientes que ingresan en las UCI no están vacunados. No sé si es esa también una característica que se da ahí en Fuerteventura, o cuál es el perfil del paciente que tienen ingresados en estos momentos. En Fuerteventura, en este caso, desde esta última quinta ola, todos los pacientes que hemos tenido ingresados en la UCI no estaban vacunados, ni siquiera tenían una dosis, es decir, totalmente sin vacunar. A nivel de hospitalización convencional, sí que hemos tenido algún caso, hemos tenido 17 ingresados hasta en esta quinta ola. Solo un caso ha estado completamente vacunado, es un paciente que está inmunodeprimido, con lo cual, bueno, pues se puede entender que puede volver a ingresar precisamente porque tiene un estado de su defensa bajito, y otro paciente que estaba parcialmente vacunado, es decir, solo tenía una dosis, el resto sin vacunar, y todos los que han estado en la UCI y los que están actualmente están sin vacunar. Bueno, pues lanzar ese mensaje con la vacuneta, que ya la veíamos esta mañana en el programa Buenos Días Canarias, que empieza a recorrer para intensificar pues la vacunación. Exacto. Y importante también ahora que queremos lanzar este mensaje de que las embarazadas también es un grupo muy vulnerable. Estamos observando que no todas las embarazadas se están vacunando del COVID, bien por miedo o bien porque quieren esperar a dar a luz, y precisamente pues que afianzar este mensaje de que también a las embarazadas es importante que se vacunen ahora en este momento. Pues hay que dar ese mensaje. Guadalupe Alemán, directora médica del Hospital General de Fuerteventura, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Y vemos ahora una recopilación de las impactantes imágenes que nos dejan los incendios que en estos momentos están golpeando prácticamente a todo el mundo. Son unas imágenes que no paran de repetirse en cada continente. Vamos a profundizar en algunos de ellos y donde además en muchas ocasiones el ser humano está detrás de ese fuego. Es el caso, por ejemplo, de Argelia, Itziar, al norte de África.
Sí, precisamente en la zona norte de Argelia se han desatado al mismo tiempo 70 fuegos. Se estudia si el ser humano está detrás de esas llamas, ya que, como decimos, se desataron al mismo tiempo y ya hay 3 detenidos como presuntos sospechosos. El calor por encima de los 46 grados centígrados, la sequía, el viento no están ayudando para nada. Incluso se ha perdido la vida de 65 personas, entre ellas 25 bomberos. El gobierno argelino ya ha asegurado que está intentando buscar colaboración en otros países, por ejemplo, en forma de hidroaviones, y así civiles y bomberos intentaban amainar las llamas. Estamos apagando el fuego, estamos haciendo todo lo que podemos. Que Dios nos ayude a detenerlo. Estamos combatiendo el fuego para proteger al menos las casas. Evacuamos a los ancianos y nos quedamos así, como pueden ver. No puedo decirte si estamos acabando con el fuego, pero lo estamos intentando con todo lo que tenemos. Y el Mediterráneo continúa siendo foco de incendios. Por ejemplo, en Grecia estamos muy preocupados, ya que las llamas están volviendo a amenazar las ruinas de Atenas. En Turquía también, además, y después de las precipitaciones que redujeron a solo un foco activo de incendios, vuelve una nueva ola de calor. Y atención, porque al otro lado del Atlántico, Dixie no da tregua. Los bomberos están viendo cómo está abriendo nuevos frentes. Esta es un resumen de lo que ha dado de sí las últimas 24 horas. Los incendios forestales sacuden gran parte del planeta, arrasando numerosos países. Estados Unidos, Bolivia y Brasil suman nuevos frentes. En California el fuego ha devorado más de 190.000 hectáreas de bosques y avanza sin control. Las llamas no permiten ver el sol. El fuego ha dejado destrozos de valor incalculable e imágenes de pueblos reducidos a escombros y cenizas. Es el segundo peor incendio que ha vivido el estado en su historia. Una situación similar a la que se vive en Bolivia, donde la cifra de hectáreas quemadas supera las 150.000. El fuego deja a su paso grandes extensiones de bosques calcinados y ha destruido el hábitat natural de miles de animales salvajes. Preocupa también la pérdida de biodiversidad en Brasil por los incendios en la Amazonia. Mientras el sur de Europa experimenta una intensa ola de calor y países como Grecia sufren las severas consecuencias del fuego. En Turquía se ha cobrado la vida de al menos una decena de personas y aunque la mayoría de los incendios están controlados, el país ha vivido 2 semanas de auténtica pesadilla donde la imagen del antes y el después es impactante. También el norte y sur de Italia están siendo sacudidos por las llamas. En la provincia sureña de Campomarino, más de 400 personas han sido evacuadas. Y llega desde hoy la primera ola de calor del año que nos dejará un calor extremo en la península. Hablamos de temperaturas que podrían superar los 45 grados en el sur de la península. Hay activadas 11 alertas por calor, 5 de ellas naranja y riesgo extremo de incendios. Ojo, porque esa ola de calor afectará también al archipiélago el fin de semana. Ya está aquí la primera ola de calor del verano. Se ha hecho esperar, pero ha llegado con fuerza y para quedarse, por lo menos hasta el lunes, con temperaturas que van a alcanzar los 44 grados en el sur y centro de España. Solo se van a librar de este sofocante calor Galicia, el Cantábrico y Canarias. Los ciudadanos ya tienen muy interiorizado cómo enfrentarse a estas temperaturas extremas. Bueno, pues mucho agua, poquito ejercicio, ahora tempranito y luego a casa. Estar mucho en casa, muchas horas, encerrados. Salir a las 9 de la noche, poner el aire en las horas en que el bolsillo lo permita. El calor tampoco va a dar tregua por las noches, que serán tórridas. Desde los servicios de emergencia recomiendan tener mucho cuidado con los niños y los ancianos. Personas mayores que sabemos que viven solas, pues recomendamos un poco por parte de conocidos o gente de su entorno que estén un poco especialmente pendientes de ellos para garantizar que tengan líquidos y que recomendarles que beban habitualmente. También hay que extremar las precauciones por el riesgo de incendios forestales que aumenta exponencialmente con las altas temperaturas. Y dimite el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha renunciado al cargo por sus supuestos escándalos sexuales. Se espera que abandone el puesto en 2 semanas, aunque no ha confirmado si dejará también la política. La vicegobernadora, Kathy Hochul, asumirá su puesto y se convertirá en la primera mujer en ejercer el cargo de gobernadora de Nueva York.
Después de meses de investigación, una semana marcada por la publicación del reporte de la fiscal general de Nueva York, que encontró válidas las 11 acusaciones de acoso sexual contra el gobernador Andrew Cuomo y la posibilidad de enfrentar un juicio político, el líder estatal decidió renunciar. Creo que dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. Y por lo tanto, eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes, porque no se trata de mí, se trata de nosotros. La renuncia tomará efecto en 14 días cuando la vicegobernadora Kathy Hochul asumirá la posición, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la gobernación en la historia de Nueva York, en medio de la amenaza de la variante Delta del coronavirus y la crisis presupuestaria del estado. Estoy de acuerdo con la decisión del gobernador Cuomo de dimitir. Es lo correcto y en el mejor interés de los neoyorquinos. Como alguien que ha servido en todos los niveles de gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderar como la 57ª gobernadora del estado de Nueva York. Según Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, la administración Biden está lista para trabajar con ella y reaccionó tras la renuncia de Cuomo. El presidente dejó en claro sus puntos de vista la semana pasada y sus posiciones. Él, nuestra opinión, es que esta es una historia sobre estas mujeres valientes que se dieron a conocer, contaron sus historias, compartieron sus historias y la forma en que una investigación supervisada por el fiscal general. Eso, por supuesto, concluyó hoy en un desenlace que el presidente pidió apenas la semana pasada. Durante su mensaje a los neoyorquinos, Cuomo también rechazó las acusaciones de las mujeres incluidas en el reporte, pero aprovechó la oportunidad para disculparse, reconociendo que ahora sabe que ellas se sintieron ofendidas por sus acciones. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. La salida de las tropas estadounidenses de Afganistán han provocado la escalada de la violencia en el país. Los talibanes han recuperado el control de 9 ciudades en menos de una semana. La Unión Europea teme que se genere una crisis humanitaria y un éxodo masivo huyendo de la guerra. Al menos 2.400 personas han perdido la vida en Afganistán entre mayo y junio, pero en las últimas horas, según el gobierno afgano, 25 insurgentes han sido abatidos. Además, 100 civiles han perdido la vida, de ellos 27 niños según UNICEF en las últimas 24 horas. Son las duras cifras que deja el enfrentamiento entre el gobierno y los talibanes. El país se enfrenta a una oleada de violencia y ataques que comenzaron con la retirada de las tropas de Estados Unidos el pasado año. Según la administración norteamericana, los talibanes no han cumplido con el acuerdo. Los niveles de violencia no parecen coherentes con lo que prometieron los talibanes en su acuerdo. La ONU advirtió que con la salida de las tropas americanas y de la OTAN, el ejército talibán aprovecharía para comenzar una ofensiva contra el gobierno afgano. Según la televisión pública afgana, el 65% del territorio está controlado por los talibanes. En tan solo una semana, el grupo radical se ha hecho con el control de 9 capitales de provincia. El gobierno afgano resiste en el interior del país y pocas son las regiones aún en conflicto. Desde que comenzara la ofensiva talibán, más de 400.000 personas han huido del país y se espera que la cifra se duplique. Por eso la Unión Europea teme que se produzca un éxodo masivo al viejo continente. Las esperanzas están puestas ahora en las negociaciones que se están llevando a cabo en Doha. Y México es uno de los países más peligrosos del mundo para los profesionales de los medios de comunicación, según grupos dedicados a su protección. Según sus cifras gubernamentales, casi 140 periodistas han sido asesinados desde 2010. Ahora el presidente mexicano Andrés López Obrador ha protegido a una destacada periodista después de que un poderoso cártel de la droga amenazara con matarla. Es el último caso de violencia grave que enfrentan los reporteros en el país. Y el reclutamiento de menores por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como la FARC, deja más de 18.000 víctimas que se enfrentaron al abuso y a la violencia sexual. Son revelaciones que han realizado exmiembros de las milicias a la Junta del Poder Electoral. 26 integrantes del extinto bloque oriental de las FARC fueron llamados a rendir versión libre ante la Jurisdicción Especial de Paz por el reclutamiento de menores ocurrido entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de diciembre de 2016. Según la JEP, en las zonas donde operaba este bloque se concentra el 50% de las víctimas de este delito. Pero además también indagan por la desaparición forzada, homicidio y tortura. Prácticas que llevaron a la instrumentalización y a la degradación de niños y niñas
que fueron utilizados de muchas formas por parte de las FARC. La JEP recibió más de 200 testimonios de víctimas, de las cuales el 68% fueron reclutadas siendo menores de 15 años. La trabajadora humanitaria española Juana Ruiz acudió a los tribunales militares israelíes en Cisjordania ocupada para la primera vista del juicio en su contra, mientras continúa en prisión tras su detención hace 4 meses acusada de pertenecer a una organización ilegal en Palestina. Juana Ruiz acude este martes a los tribunales israelíes para la primera vista del juicio en su contra. La trabajadora humanitaria española continúa en prisión tras su detención hace 4 meses, acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina. Se trata de una ONG palestina que fue acusada en mayo por Israel de formar parte de una red de organizaciones que desviaban dinero europeo a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina, considerado un grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. La audiencia de este martes, celebrada en la corte de la cárcel de Ofer, abordó cuestiones meramente procedimentales y duró menos de 15 minutos, pero puso en marcha el juicio contra la humanitaria, que había sido aplazado hasta en 3 ocasiones. En Brasil se siguen sucediendo las muestras de apoyo al presidente Bolsonaro, que continúa realizando acusaciones infundadas de fraude electoral en Brasil. En Brasilia, Bolsonaro se reunió con miles de simpatizantes que recorrieron las calles en moto para mostrar así su apoyo al regente que está por detrás del expresidente Lula da Silva en la candidatura a las presidenciales del próximo año. Y eso que todavía ninguno de los dos ha presentado su candidatura de forma oficial. Y de vuelta a Canarias tenemos que hablar de un asunto que preocupa y mucho en todo el mundo, la violencia de género. El comienzo del verano ha registrado un aumento de las llamadas al 112. Solo en el mes de julio se produjeron cerca de 1.500 llamadas. El 43% de ellas fue por violencia física. Se activaron los dispositivos de emergencia insulares en 187 ocasiones y se dio acogida a 6 mujeres y 9 menores que no podían regresar a su hogar. Todas las islas incrementan este tipo de llamadas de auxilio en el último mes, salvo Lanzarote. Si la mujer no tiene dónde ir, se le gestiona en la casa de acogida, pero todo eso se hace a través de los servicios de la red de violencia. Y además las compañeras, una vez puesto la denuncia, al día siguiente, casi siempre, se suele celebrar el juicio rápido. Y ahí también las compañeras del DEMA acompañan a las señoras en el juzgado para que ellas se sientan un poco más arropadas. Desgraciadamente, esta pasada noche un hombre ha matado a su esposa de 60 años en la vivienda de ambos en Sevilla. Posteriormente se quitó la vida de un disparo en la cabeza, según la Policía Nacional. Un familiar encontró los cadáveres poco después del suceso. El cuerpo de la mujer fue encontrado en la casa con varios disparos y el del hombre con un tiro en la cabeza. Al parecer, utilizó el mismo arma, una escopeta de caza. El juzgado de instrucción número 4 de Sevilla se hace cargo de la investigación. Cambiamos ahora de asunto, vamos a hablar de otras cuestiones positivas, en concreto de uno de los 22 profesores de Canarias que opta este año a ser el mejor profesor de España. Eso sí, es el único profesor de la Universidad de La Laguna que luchará por este galardón. Lo han nominado sus alumnos, sin que él supiera nada. De hecho, a día de hoy aún no sabe por cuál de sus 2 especialidades es destacado, ya que es formador del grado de Educación Primaria y también del máster de formación del profesorado en Educación Física. Saludamos a Antonio Gómez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena por esa preselección. Al final ya tiene el reconocimiento de sus alumnos y esa satisfacción por los que pasa el día a día, que ya es importante, pero ¿cuál es el secreto? Pues mira, yo creo que el secreto está en... son 2 claves. Una es hacer las clases lo más divertidas posible, porque en la medida en que tú ofreces diversión al alumnado, pues ellos se lo pasan bien y aprenden sin que se den cuenta, como me dicen ellos. Y segundo, yo creo que también es muy importante el empoderamiento del alumnado, ¿no? Ese modelo de profesor reproductor de conocimiento y de alumnado, digamos, receptor de conocimientos está un poco obsoleto. Entonces yo creo que lo importante es siempre darle toma de decisiones al alumnado y que ellos se empoderen y puedan realizar las labores que luego profesionalmente se van a tener que realizar. Otra de sus particularidades es que nunca se publica sus evaluaciones hasta el final. ¿Por qué? ¿Qué consigue con eso? Bueno, pues mira, hay bastantes estudios que demuestran que en la medida en que tú presentas unas calificaciones
cuantitativa y una información cualitativa, el alumnado suele, digamos, obviar lo que son las notas cualitativas y se queda solo con las puntuaciones cualitativas. Hay bastantes estudios que revelan esto, ¿no? Entonces, yo he optado por eliminar todas las calificaciones, digamos, cuantitativas y ofrezco mucho feedback cualitativo al alumnado, dándole, digamos, claves para la mejora de sus producciones. Al finalizar el curso, yo les pido que ellos se autocalifiquen en función de unos criterios que hemos acordado consensuadamente de cada una de las tareas que presentamos. Una vez que ellos presentan esa autocalificación, entonces yo presento las mías. Y se da el curioso caso de que casi el 90% de las calificaciones que ellos se otorgan son, digamos, inferiores a las que yo les pongo, con lo cual eso demuestra la honestidad y la responsabilidad del alumnado que tenemos, ¿no? Me ha funcionado en los distintos niveles en los que lo he probado y en la universidad me está funcionando muy, muy bien. Ellos la verdad es que lo han agradecido. También es importante el aprendizaje cooperativo. El aula invertida, así lo denominan. ¿En qué consiste? Pues el aprendizaje cooperativo es un modelo pedagógico que ya lleva bastante, digamos, trayectoria profesional y que está consolidado en el mundo de la educación, pero el aula invertida es un modelo pedagógico que se ha incorporado en los últimos años y que vemos que está dando muy buenos resultados, en el sentido de que, como su propio nombre indica, se invierte el orden digamos, de la docencia. Tradicionalmente lo que hacíamos era, en las clases presenciales, pues dábamos la teoría y mandábamos para casa lo que eran las tareas y las actividades prácticas. Lo hacemos de manera diferente. En mi caso lo que hago es, grabo vídeos en YouTube, elaboro pequeños píldoras de la teoría, las mando para casa y les envío un cuestionario sobre lo que ellos han visualizado. Y luego cuando llegamos a clase lo que hacemos es resolver dudas y también resolvemos también las actividades prácticas, las tareas que digamos, generalmente se mandarían para casa. Está dando también muy buenos resultados, la verdad. Pues Antonio Gómez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, muchísima suerte y volveremos a conectar en octubre a ver cuál es el resultado. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya un resultado positivo. Muchas gracias. Que sí. Seguimos con otros asuntos. Bielorrusia y Lituania tendrán una nueva valla metálica en su frontera. Al menos es lo que ha votado el Parlamento lituano tras el aumento de personas que están cruzando de forma ilegal estos puntos. Para la ministra de Interior de Lituania, sin esta barrera física es imposible proteger las fronteras del país. Se construirá a lo largo de 508 kilómetros. En lo que va de año, más de 4.000 personas han cruzado por este lado de Bielorrusia. Cifras muy lejanas de las 74 personas que lo hicieron en el año 2020. Y la meta de miles de migrantes en Latinoamérica es conseguir el sueño americano y llegar a Estados Unidos. Una de esas personas ya está en Florida, después de hacer una larga travesía desde Cuba, embarazada de 3 meses. Pensó muchas veces en rendirse, pero continuó hasta llegar a su destino. Desde que salió de Colombia fueron 21 días los que le tomó a Ailín Gary Cruz llegar hasta territorio estadounidense. Primero voló de Cuba a Ecuador cuando no pedían visa. A partir de allí el viaje fue por tierra. Yo sentí mucho miedo toda la travesía, todos esos países, una mujer sola en embarazo. Nadie responde porque esos son lugares en ley. Traía las uñas destrozadas, los pies por las botas de agua, las piedras del río. En fin, moretones, todo el lodazal. Yo rodé cuando caí aguantada un gajo por una parte de la montaña. Traía preocupaciones. Yo no sentía el bebé. Incluso dice que llegó a arrepentirse. Sentí un miedo aterrador, pero miedo que te cala los huesos, un miedo de verdad hasta con las vísceras. Sentí como que había despertado de toda esa locura y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Pero en ese momento yo descubrí que el camino que yo había emprendido ya no tenía marcha atrás. O sea, yo no me podía regresar atrás. No conocía el camino. Nadie hace ese camino a la inversa. Y aunque finalmente logró llegar a Estados Unidos sin familia en un país que le era extraño, tuvo que batallar para lograr que le otorgaran el asilo. Y de ahí para acá son más de 9 países y cada país trae un escenario diferente. Hay bandas violentas diferentes. Es desolador. Pero desde el fondo de mi corazón es una cosa que yo no se lo aconsejo a nadie. Hoy Ailín trabaja en una pizzería y vive con su hijo de 4 años en Cayo Largo, desde donde sigue anhelando que en su isla algún día haya libertad. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.
Y volvemos a las islas, en concreto nos vamos hasta Lanzarote en directo. Hoy allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente Zapatero han acudido a la presentación de los actos previstos para el centenario del nacimiento de José Saramago. El aniversario del premio Nobel portugués se celebrará con varias actividades ahí en Lanzarote y también en Portugal. Salvador, cuéntanos. Diferentes actividades culturales, Eva, buenas tardes, literatura, exposiciones, teatro, poesía, para conmemorar el centenario del escritor que eligió Lanzarote como tierra suya. En Acasa, una casa hecha de libros, como así definió José Saramago, la vivienda en la que pasó sus últimos 18 años, el jefe del Ejecutivo Estatal, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y la presidenta de la Fundación Saramago, Pilar del Río, han ensalzado la figura y los valores del Premio Nobel de Literatura, que a partir del mes de noviembre celebrará, Eva, su centenario. Gracias, Salvador. En el Telenoticias 1 estaremos muy pendientes y volveremos a conectar en directo con Lanzarote. Pero desde esta noche ya tenemos que estar atentos al cielo. Un año más llega la lluvia de estrellas más esperada del verano. Las Perseidas podrán ser observadas desde los observatorios de Canarias y también a través de Internet en directo. La cita podrá disfrutarse ya desde esta madrugada, pero la noche donde más podríamos ver es la de mañana, del 12 al 13 de agosto, cuando se estima que la actividad de esta lluvia de estrellas alcance los 100 meteoros por hora. Por cierto, que el Cabildo de Tenerife ha lanzado un mensaje desaconsejando que la población suba al Teide a observar este fenómeno de la naturaleza, recordando que la isla está en nivel 4 para evitar así aglomeraciones, y también ha decidido activar un plan especial con fuerzas de seguridad. Pero hay alternativas para verlo con seguridad. Vamos a hablar más de este fenómeno. Saludamos a Miquel Serra, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decía, ya desde esta noche vamos a poder disfrutar de las también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Sí, en principio el máximo se espera para mañana, para la noche del 12 al 13, del jueves al viernes, pero normalmente desde la noche anterior y la noche posterior ya se pueden ver estrellas fugaces en los cielos. Un año más el canal Sky Live TV retransmitirá el máximo de las Perseidas desde los observatorios de Canarias y será en directo para todos aquellos que no hace falta que suban tampoco si no tienen un buen lugar para verlo, que un buen lugar es sin luz artificial. Sí, la verdad que no es necesario para ver las Perseidas, cualquier lluvia de estrellas, no es necesario subir al Parque Nacional y a las cumbres desde cualquier lugar en la costa donde donde sea oscuro, no haya luz artificial, está bien. No es preciso, repito, subir a las cumbres y que se formen aquí las aglomeraciones de siempre. Desde cualquier costa, desde cualquier playa, lo único necesario es, por supuesto, tener un cielo que no esté nublado y que esté oscuro. Entonces es suficiente. Además, como comentas, vamos también nosotros desde el Instituto de Astrofísica de Canarias a retransmitir en directo mañana pues la lluvia de estrellas. Además, este es un año excelente para observarlas. La luna estará en fase de luna nueva y no va a ser un impedimento, ¿no? Claro, justamente esa oscuridad de la que estamos hablando, la artificial sí la podemos evitar, simplemente alejándonos de los núcleos urbanos. La natural no, la natural es la luna, y si tenemos luna pues dificulta la visión de las lluvias de estrellas. Este año no vamos a tener luna, va a ser una noche oscura, por tanto eso significa que podremos ver las Perseidas más débiles y probablemente podamos ver una densidad, una actividad mayor de estrellas fugaces. Hablamos de 100 estrellas fugaces a la hora, pero si no tenemos mucha suerte con las Perseidas, siempre podemos aprovechar para ver Júpiter y Saturno, ¿verdad? Sí, siempre el cielo siempre nos regalará un espectáculo único, y es verdad, esta noche tenemos a los grandes gigantes del sistema solar, que se verán como los objetos más brillantes mirando hacia el sur. Y si uno tiene un poco de paciencia, sobre todo mañana, como digo, sí es posible, si miramos al cielo y esperamos 5 o 10 minutos, mirada fija, eso es importante, un poco de paciencia, en 5 o 10 minutos seguro que tenemos que ver 2 estrellas fugaces, 2 Perseidas,
y por tanto, bueno, pues el espectáculo está, como tú muy bien dices, prácticamente asegurado. Bueno, muy pendientes estaremos del cielo. Miquel Sierra, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Nada, un placer. Y cambiamos de tema, nos vamos hasta Australia. Un grupo de investigadores ha creado allí un hidrogel que podría usarse para tratar el Parkinson y otros trastornos neurológicos. Este equipo de la Universidad Nacional Australiana ha desarrollado un gel compuesto de aminoácidos que ha generado eficacia en los trastornos relacionados con el movimiento de la enfermedad. En los primeros ensayos se ha probado con ratas. Esperan poder comenzar los ensayos clínicos en 5 años para demostrar la seguridad que hay en humanos. Y la técnica de reproducción ROPA ha aumentado mucho en los últimos años. Permite a las parejas de mujeres que una de ellas se quede embarazada con los óvulos de la otra. La media de edad de las usuarias es de 35 años. La mitad consigue un embarazo en el primer ciclo y el 20% repite para aumentar la familia. La demanda de la técnica de reproducción asistida ROPA ha crecido un 16% en los últimos 5 años y su principal ventaja es que permite involucrar de una manera más activa en el proceso a ambas madres, una como donante de los óvulos y otra como gestante. Para conocer más sobre esta técnica, nos encontramos en la clínica FIVAP junto a la doctora Danísar Vázquez. Explíquenos en qué consiste exactamente este método. La técnica ROPA consiste en la recepción de ovocitos de la pareja. En ella, como bien has mencionado, una de las mujeres hace la donación de los ovocitos y la otra, su pareja, es la receptora del embrión, por tanto, la gestante. Esta técnica les brinda a esas parejas de mujeres casadas la posibilidad de vivir de forma más activa a ambas la maternidad. Una vez se consigue el embarazo, pues ambas han participado en poderlo lograr. Lo que se hace es una estimulación ovárica convencional de la paciente donante y se prepara el útero y el endometrio de la paciente receptora. Previo a esto, lo que hacemos es todas las pruebas necesarias de reserva ovárica, de útero y trompas, y se les ofrece cuál es la mejor posibilidad de éxito de su tratamiento. Muchas parejas vienen ya con una idea preconcebida de quién quiere ser la donante y quién quiere ser la receptora. Sin embargo, dependiendo de las pruebas y del consejo médico, pues finalmente se tomará una decisión si hay un cambio de roles. Ocurre también que hay mujeres que después de haber tenido éxito y haber conseguido un primer embarazo vuelven, pero intercambiándose los roles, siendo la donante y la gestora una diferente a la anterior ocasión. Esto también es posible. Justo esta técnica les ofrece la posibilidad de ambas mujeres ser las dueñas de los embriones. Entonces sí es cierto que hay parejas que pueden acudir a esto, e igualmente parejas que pueden acudir a aumentar su familia. Una vez ya han tenido un niño, pues luego vienen, si tienen embriones congelados de esos ciclos, de ese ciclo anterior, pueden solicitar la transferencia también, la preparación del útero para un nuevo embarazo. Doctora, ¿y cómo varía la manera de vivir el embarazo y la maternidad en estas parejas? Pues mira, se vive muy de cerca. Se ve que la paciente que ha sido la donante lo vive pues con mayor empatía, ¿no? Hay otras técnicas, por supuesto, que han estado siempre a la disposición de parejas de mujeres, como la inseminación artificial y la fertilización in vitro con semen de donante. Sin embargo, en esas técnicas no se ve involucrada la otra parte de la pareja. Gracias por habernos explicado los detalles de esta técnica de reproducción asistida ROPA, que a diferencia de otras no es anónima y que además, según la ley española, tiene que incluir el matrimonio entre ambas mujeres. Y en Guinea, el Ministerio de Sanidad ha confirmado el primer caso del virus de Marburgo detectado al sur del país. Se trata de la primera vez que se detecta este virus en África Occidental. Es una enfermedad muy infecciosa, similar al ébola. Las autoridades sanitarias han asegurado que no se han detectado otros casos sospechosos, pero se mantiene bajo supervisión a 155 contactos.
Y en Egipto se ha procedido al traslado del antiguo barco del rey Keops, que se trata del buque de madera más antiguo descubierto hasta el momento. 4.600 años de historia, que fue trasladado desde las pirámides de Giza al Gran Museo Egipcio. Se necesitaron 48 horas para completar la operación, una gran estructura de 42 metros de largo y de 20 toneladas. El barco fue transportado dentro de un armazón de metal dirigido por control remoto. Pues hasta aquí nuestro Atlántico Noticias de hoy. Terminamos y lo hacemos recordando a uno de los más grandes cantantes de boleros del mundo, Luis Enrique Gatica, más conocido como Lucho Gatica. Uno de sus éxitos, Solamente una vez. Solamente una vez. Nació tal día como hoy, 11 de agosto de 1928 en Chile. Denominado como el rey del bolero, es considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes de esta música. Se le otorgó una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, siendo el segundo chileno en recibir tal reconocimiento. Falleció a los 90 años en 2018. Con él les decimos hoy adiós. Se quedan ya con toda la información en el Telenoticias 1. Hasta mañana, que descansen. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total